Mi esposo demandó la custodia completa, llamándome inestable. Mi hija le preguntó al juez, ¿puedo mostrarle lo que hace papá? Cuando la pantalla se encendió, el juez ordenó que cerraran las puertas con llave. Hola a todos. Gracias por acompañarnos hoy en este maravilloso viaje. Los invito a preparar una taza de agua caliente, acomodarse en su lugar cómodo favorito y dejar que las tensiones del día se disipen. Ahora, embarquémonos juntos en nuestra historia. El día en que mi vida se suponía que iba a terminar, la sala del tribunal olía a cera para muebles con olor a limón y a papel viejo. Ese aroma específico me atormentará para siempre. Mi esposo, Preston, estaba sentado al otro lado del pasillo con su traje italiano de $3.000, revisando su reloj como si estuviera esperando que terminara una reunión aburrida. No me miró. No me había mirado, realmente mirado, en años. A su lado, su abogado apilaba papeles que detallaban exactamente por qué yo, Meredith, era incapaz, inestable e indigna de criar a nuestra hija de 7 años, Ruby. El juez leía el decreto final. Cada palabra se sentía como una piedra colocada sobre mi pecho. Estaba a punto de perder mi casa. Estaba a punto de perder mi dignidad. Pero lo peor de todo, estaba a punto de perder la custodia completa de lo único que me importaba en este mundo. Me aferré al borde de la mesa con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, tratando de mantener mi respiración estable, tratando de no darle a Preston la satisfacción de verme llorar. Él había ganado. Su dinero, sus conexiones y sus crueles mentiras habían ganado. Pero entonces, las pesadas puertas de roble al fondo de la sala se abrieron con un crujido. Un silencio se apoderó de la galería. Todos nos giramos. Allí de pie, viéndose más pequeña de lo que nunca la había visto en la inmensidad de esa cámara legal, estaba mi hija, Ruby. No se suponía que estuviera allí. Se aferraba a su mochila contra el pecho, con los ojos muy abiertos y aterrorizados. Pero no corrió hacia mí. No corrió hacia su padre. Caminó directamente hacia el estrado, sus pequeñas zapatillas rechinando en el suelo de mármol, y en su mano sostenía una tableta destrozada y remendada con cinta adhesiva que yo pensaba que se había roto hacía meses. Levantó la vista hacia el hombre intimidante con la túnica negra y formuló una pregunta que detuvo mi corazón en seco. Señoría, ¿puedo mostrarle algo? Papá dijo que mami no tiene permitido saberlo, pero creo que usted debería verlo. El juez hizo una pausa. Preston se medio levantó de su asiento, con el pánico brillando en sus ojos por primera vez. Lo que sucedió a continuación no solo cambió el veredicto, lo cambió todo. Pero antes de contarles lo que había en esa pantalla, lo que hizo que el juez ordenara al alguacil cerrar las puertas con llave, necesito contarles cómo llegamos hasta aquí. Necesito contarles cómo una mujer que pensaba que tenía el matrimonio perfecto terminó sentada en esa silla, esperando ser destruida. Antes de comenzar este viaje juntos, por favor, tómense un momento para darle me gusta a este vídeo y comentar abajo desde qué ciudad o estado están escuchando. Me ayuda mucho saber que estoy conectada con amigos de todo el país. Gracias por su amabilidad. Ahora, volvamos a la mañana en que todo se derrumbó. Primera parte, el muro silencioso y la esposa olvidada. La mañana en que mi mundo se derrumbó comenzó con el olor a tostada quemada y el abrumador silencio que se había convertido en la banda sonora de mi vida. Era un martes de noviembre, una de esas mañanas frescas y grises de Connecticut donde la escarcha se adhería a las ventanas como encaje. Yo estaba despierta desde las 5:30. Esa era mi rutina. Me movía por nuestra grande y hermosa cocina suburbana como un fantasma, con cuidado de no hacer sonar ninguna sartén o dejar que las puertas de los gabinetes se cerraran de golpe. Durante 15 años de matrimonio, había aprendido que Preston valoraba la paz por encima de todo por la mañana. Necesitaba que su entorno fuera impecable, eficiente y silencioso. Yo no era solo una esposa. Era la directora de escena de su exitosa vida. Coloqué sus vitaminas junto a su plato. Revisé el cuello de su camisa de vestir blanca una última vez para asegurarme de que el almidón estuviera crujiente, tal como a él le gustaba. Puse los panqueques de harina de almendras aptos para la dieta keto en la rejilla para mantenerlos calientes. Todo tenía que ser perfecto. Era un hábito nacido del amor, me decía a mí misma. Pero en el fondo, sabía que era un hábito nacido del miedo.
No miedo al daño físico, sino miedo a su desaprobación, miedo a esa mirada fulminante que me lanzaría si el café estaba tibio o si le hacía una pregunta mientras leía las noticias en su teléfono. A las 6 en punto, escuché sus pasos en las escaleras, pesados, rítmicos, seguros. Preston caminaba como un hombre que poseía el suelo bajo sus pies. Entró en la cocina oliendo a loción para después de afeitar cara y a éxito. No dijo buenos días. Pasó a mi lado como si yo fuera parte de los electrodomésticos, retiró su silla y se sentó. Café, dijo sin levantar la vista de su teléfono. Vertí el café tostado oscuro y humeante en su taza favorita y la coloqué silenciosamente a su derecha. Aquí tienes, cariño, dije, mi voz sonando demasiado ansiosa, demasiado desesperada por una migaja de conexión. Me aseguré de usar los granos que trajiste de la ciudad. Tomó un sorbo, hizo una ligera mueca y dejó la taza con un poco demasiada fuerza. Está amargo, Meredith. Has vuelto a moler los granos demasiado finos. Mi pecho se oprimió. Lo siento. Usé la configuración que me mostraste la semana pasada. Bueno, arréglalo para mañana, murmuró, desplazándose por un correo electrónico. Tengo una reunión de la Junta a las 10. Necesito estar lúcido, no distraído por un mal café. Me quedé junto a la encimera, retorciéndome las manos en mi delantal. Quería decirle que el molinillo estaba roto. Quería decirle que tenía un dolor de cabeza que había durado 3 días. Quería preguntarle por qué no me había tocado en 6 meses. Pero me lo tragué todo. El silencio era más seguro. Lo miré, las sienes canosas que lo hacían parecer distinguido, la mandíbula afilada. Era un hombre guapo. Era el hombre por el que había renunciado a todo. Yo solía ser diseñadora de interiores. Tenía talento. Tenía clientes. Pero cuando nos casamos, Preston me dijo que su esposa no necesitaba trabajar. Quería una compañera que pudiera administrar su hogar, criar a sus hijos y organizar sus cenas. Quería un legado, dijo. Y yo, joven y ciegamente enamorada, había aceptado. Pensé que estaba construyendo una vida. No me di cuenta de que me estaba borrando a mí misma lentamente. La pesada atmósfera cambió solo cuando escuchamos el golpeteo de pequeños pies corriendo por el pasillo. Papá. Mami. Ruby irrumpió en la cocina, con el pelo hecho un desastre de rizos matutinos, la parte de arriba del pijama mal abotonada. Era el sol en nuestro cielo gris. 7 años con ojos que veían demasiado y un corazón que sentía demasiado profundamente. El rostro de Preston se transformó al instante. La máscara fría e indiferente desapareció, reemplazada por una sonrisa radiante y paternal. Dejó su teléfono. Ahí está ella, bramó, extendiendo los brazos. Ahí está mi pequeña genio. Ven aquí, Ruby-Doo. Ruby rió y se subió a su regazo. Papá, ¿vas a trabajar otra vez? Tengo que hacerlo, cariño. Papá tiene que ganar el dinero para que podamos mantener esta casa grande y comprarte todos esos sets de Lego que te gustan. ¿Quieres el nuevo set del rover de Marte, verdad? Sí, vitoreó Ruby. Los observé desde el fregadero, un nudo doloroso formándose en mi garganta. Era tan cálido con ella. ¿Por qué no podía dedicarme ni una pizca de esa calidez a mí? ¿Era yo tampoco Kaebel? Puse el plato de huevos revueltos de Ruby en la mesa. Come, cariño, dije suavemente. El autobús llega en 20 minutos. Preston miró su reloj, un Rolex para el que yo había ahorrado durante 2 años para comprárselo por su 40º cumpleaños. Bajó a Ruby abruptamente. Muy bien, se acabó el juego. Tengo que irme. Se levantó, agarró su maletín y se alisó la chaqueta. Besó a Ruby en la coronilla. Pórtate bien. Hazle caso a tu madre, lo dijo automáticamente, como un guión. Caminó hacia la puerta del garaje. Preston, lo llamé. ¿Estarás en casa para la cena? Estaba pensando en hacer ese estofado que te gusta. No se dio la vuelta. Abrió la puerta, y el frío aire de noviembre entró de golpe. No me esperes despierta. Tengo una cena con un cliente. Llegaré tarde. Y luego se fue. Ni un beso de despedida.
Ni un te quiero. Solo el sonido de la pesada puerta cerrándose y el rugido del motor de su sedán de lujo desvaneciéndose por el camino de entrada. Me quedé allí en silencio, el olor de su loción para después de afeitar flotando en el aire como un fantasma. Me sentí invisible. Miré a Ruby, que comía felizmente sus huevos, ajena al hecho de que el corazón de su madre se rompía un poco más cada día. Me dije a mí misma que era solo una fase. Los hombres se estresan. El trabajo es duro. Solo necesitaba esforzarme más, ser una mejor esposa, ser más silenciosa, ser más perfecta. Pasé la mañana limpiando una casa que ya estaba impecable. Fregué los suelos hasta que me dolieron las rodillas. Reorganicé la despensa. Estaba tratando de limpiar la ansiedad que me roía las entrañas. Al mediodía, justo cuando estaba terminando una carga de ropa, sonó el timbre. Era un mensajero. Entrega para Meredith Miller, dijo el hombre, entregándome un sobre grueso y pesado. Mi corazón dio un vuelco. No esperaba nada. Firmé, mis manos temblando ligeramente. La dirección del remitente era un bufete de abogados de la ciudad. Bansean Associates. No reconocí el nombre. Entré en la sala de estar y me senté en el borde del sofá beige que Preston había elegido. Abrí la solapa. Saqué una pila de documentos legales rígidos. Las palabras en la parte superior de la página se volvieron borrosas ante mis ojos, luego se enfocaron con una claridad aterradora: petición de disolución de matrimonio. Peticionario: Preston Miller. Demandada: Meredith Miller. No podía respirar. La habitación empezó a dar vueltas. Pasé la página, leyendo frenéticamente. No solo estaba solicitando el divorcio. Las acusaciones saltaban a la vista como golpes físicos, estado emocional inestable, falta de contribución al hogar, solicitando la custodia física y legal completa de la hija menor, Ruby Miller, solicitando el uso exclusivo de la residencia conyugal. Lo quería todo. Quería la casa. Quería el dinero. Quería a Ruby. Me estaba desechando como si fuera basura. No, susurré, el sonido ahogado en mi garganta. No, esto no puede ser real. Me levanté, los papeles esparciéndose por el suelo. Necesitaba llamarlo. Tenía que haber un error. Quizás era una broma. Pero en el fondo, lo sabía. La frialdad, las noches tardías, las críticas. Todo había estado conduciendo a esto. De repente, escuché un sonido que me heló la sangre. El sonido de neumáticos crujiendo en la grava del camino de entrada. El motor se apagó. Una puerta de coche se cerró de golpe. Preston había vuelto. La puerta principal se abrió con una calma aterradora. Preston entró, no con la energía apresurada de un hombre que había olvidado un archivo, sino con el paso lento y deliberado de un verdugo. No pareció sorprendido de verme allí de pie, pálida y temblando, rodeada por los papeles legales esparcidos. De hecho, parecía aliviado. Cerró la puerta detrás de él y la echó el cerrojo. El chasquido del cerrojo resonó en el gran vestíbulo como un disparo. Veo que recibiste el correo, dijo. Su voz estaba desprovista de toda emoción. Era casual, como si estuviera comentando el tiempo. Lo miré fijamente, mis manos temblando a mis costados. No podía encontrar mi voz. El hombre que estaba ante mí se parecía a mi esposo, vestía la ropa de mi esposo, pero sus ojos eran los de un extraño, fríos, planos y crueles. Preston, finalmente logré decir con la voz ahogada, las lágrimas brotando de mis ojos. ¿Qué es esto? ¿Es una broma? ¿Tú quieres el divorcio? Pasó a mi lado hacia la sala de estar, pisando las páginas de la petición como si fueran basura. Fue al mueble bar y se sirvió un vaso de whisky, aunque apenas era mediodía. No es una broma, Meredith. Es una misión de rescate para mí y para Ruby. ¿Rescate? Jadeé, la absurdidad de la palabra golpeándome. ¿De qué? He dedicado toda mi vida a ti. Renuncié a mi carrera. Renuncié a mis amigos. Cocino tus comidas. Limpio tu ropa. Crío a nuestra hija. Se dio la vuelta,
el vaso tintineando bruscamente contra su anillo de bodas, un anillo que de repente se sentía como una mentira. Y mírate, se burló, su labio curvándose con desdén. Mírate, Meredith. Eres patética. Eres una criada glorificada. ¿De verdad crees que un hombre como yo, un hombre que cierra tratos millonarios antes del almuerzo, quiere volver a casa a esto? Hizo un gesto vago hacia mi cómodo suéter y leggings, hacia mi moño desordenado, hacia mi cara surcada de lágrimas. Estás anticuada. Eres aburrida. No tienes ambición. No tengo ambición porque tú me pediste que me quedara en casa, grité, la injusticia ardiendo en mi pecho. Tú me dijiste que querías una esposa tradicional. Cambié de opinión, dijo fríamente, tomando un sorbo de su bebida. La gente crece. Yo crecí. Tú no. Te estancaste. Y francamente, estoy cansado de arrastrarte conmigo. ¿Pero la custodia completa? Señalé con un dedo tembloroso los papeles en el suelo. Estás tratando de llevarte a Ruby. No puedes hacer eso. Soy su madre. Soy yo quien la lleva a la escuela, quien la ayuda con los deberes, quien la abraza cuando tiene una pesadilla. Apenas la ves. Preston se rió. Era un sonido seco y sin humor. Por eso mismo necesito llevármela. La estás haciendo blanda. La estás haciendo débil, igual que tú. Ruby necesita un modelo a seguir que entienda el éxito. Necesita una figura materna que sea inteligente, sofisticada y capaz, no una ama de llaves. ¿Quién? Susurré, un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. ¿Hay alguien más? No respondió de inmediato. Solo sonrió, una pequeña y cruel sonrisa que me dijo todo lo que necesitaba saber. Eso no es asunto tuyo, dijo. Pero digamos que Ruby se merece algo mejor. Y mi abogado, es el mejor del estado. Tenemos pruebas, Meredith. Tenemos documentación de tu inestabilidad. ¿Inestabilidad? Retrocedí, confundida. No soy inestable. Estoy perfectamente cuerda. ¿Lo estás? Dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio personal, usando su altura para intimidarme. Lloras por nada. Olvidas las cosas. Te pones histérica cuando las cosas no salen como quieres. ¿Recuerdas la semana pasada cuando le gritaste a Ruby en el centro comercial? No le grité, protesté, retrocediendo hasta chocar con la pared. Estaba corriendo hacia la escalera mecánica y su cordón estaba desatado. Tenía miedo de que se cayera. La estaba protegiendo. ¿Ves?, dijo Preston suavemente, su voz bajando a un susurro siniestro. Te estás poniendo histérica ahora mismo. Tal como dice el informe. ¿Qué informe? Lo verás en el tribunal, dijo. Terminó su bebida y dejó el vaso en la repisa de la chimenea. Así es como va a ser esto. Vas a firmar esos papeles. Vas a aceptar los términos. Recibirás un pequeño estipendio, suficiente para alquilar un estudio en algún lugar lejos de aquí. Y me darás a Ruby. Nunca firmaré eso, escupí, encontrando una repentina oleada de ira a través de mi miedo. Lucharé contra ti. Le diré al juez todo. El rostro de Preston se endureció. La máscara de civilidad cayó por completo. Me agarró del brazo, sus dedos clavándose en mi carne. No tienes dinero, Meredith. No tienes trabajo. No tienes conexiones. Yo controlé las finanzas durante 15 años. ¿A quién crees que va a creer el juez? ¿Al exitoso director financiero con un historial impecable o a la ama de casa desempleada y emocional con 0 activos? Se inclinó, su aliento olía a whisky y menta. Si luchas contra mí, te destruiré. Me aseguraré de que termines en la calle. Te pintaré como tan loca que tendrás suerte si consigues visitas supervisadas una vez al año. No me pongas a prueba. Me empujó. Tropecé y caí sobre la alfombra, aterrizando entre los documentos legales. Voy a hacer una maleta, dijo, enderezándose la corbata. Me quedaré en un hotel unos días hasta que mi abogado consiga la orden de desalojo para ti. Ten tus cosas listas para irte a finales de semana. Caminó hacia las escaleras, dejándome sollozando en el suelo de la hermosa casa que ya no era mía.
Me sentí pequeña. Me sentí rota. Me sentí completamente derrotada. Pero mientras lo veía subir las escaleras, tratándome como a un insecto que acababa de pisar, una pequeña chispa se encendió en lo profundo de mis entrañas. No era esperanza. Todavía no. Era el instinto primario de una madre que acababa de ser amenazada. Él quería una guerra. No tenía idea de lo que una madre haría para quedarse con su hija. Después de que Preston se fue, la casa cayó en un silencio aterrador. Me senté en el suelo durante lo que parecieron horas, mirando las motas de polvo que bailaban en la luz de la tarde. Mi mente, normalmente tan organizada, era una tormenta caótica. ¿Cómo no me di cuenta de esto? ¿Cómo dejé que llegara a este punto? Pero a medida que el shock inicial comenzó a desvanecerse, reemplazado por una claridad fría y dolorosa, me di cuenta de que no me había perdido las señales. Las había ignorado. Las había enterrado bajo capas de excusas porque la verdad era demasiado dolorosa de enfrentar. Pensé en hace 6 meses. Fue entonces cuando los viajes de negocios comenzaron a aumentar. Preston siempre había viajado por trabajo, quizás una vez al mes, a Chicago o Nueva York. Pero de repente, se iba todos los fines de semana. Reuniones de emergencia con clientes, decía. Negociaciones de fusión. Volvía a casa oliendo a jabón de hotel caro y a un perfume distintivo y amaderado que ciertamente no era mío. Cuando le preguntaba al respecto, ponía los ojos en blanco. Son los difusores de ambiente del Riz, Meredith. No seas paranoica. Es inapropiado. Así que dejé de preguntar. Me dije a mí misma que estaba loca. Luego estaban los cambios de humor. Se volvió crítico con todo. La forma en que me vestía, desaliñada, la forma en que me reía, demasiado fuerte. Dejó de usar su anillo de bodas en casa, afirmando que le irritaba la piel después de jugar al golf. También me tragué esa mentira. Pero la señal de alerta más grande, la que debería haberme hecho correr despavorida, fue el dinero. Hace unos 3 meses, intenté comprarle a Ruby un abrigo de invierno nuevo por internet. La tarjeta fue rechazada. Cuando llamé a Preston, explotó. Me dijo que estaba gastando demasiado en la compra, que el mercado estaba a la baja, que necesitábamos ajustarnos el cinturón. Me puso una estricta asignación en efectivo. Me quitó el acceso a las tarjetas de crédito principales, diciendo que necesitaba consolidar deudas. Como una tonta, se las entregué. Confié en él. Era el experto en finanzas, después de todo. Necesito saber, le susurré a la habitación vacía. Necesito saber qué tan grave es. Me levanté del suelo y corrí a la oficina de Preston en casa. Normalmente la mantenía cerrada con llave, pero en su arrogancia de hoy, había dejado la puerta ligeramente entreabierta. Me apresuré a su computadora de escritorio. Mis manos temblaban tanto que apenas podía teclear. Intenté adivinar su contraseña. ¿Ruby 2015? No. ¿Meredith? Definitivamente no. Probé con su cumpleaños. No. Luego recordé el coche nuevo con el que estaba obsesionado. Aston Martin 007. La pantalla se desbloqueó. No me importaban sus correos electrónicos en este momento. Fui directamente al portal bancario. Teníamos una cuenta de ahorros conjunta, nuestro fondo para imprevistos y el fondo para la Universidad de Ruby. La última vez que había visto un extracto, hace más de un año, había casi $300.000 allí, dinero que habíamos ahorrado de la venta de mi apartamento antes de casarnos, más sus bonificaciones. Hice clic en ahorros. La página se cargó. Se me cortó la respiración. Parpadeé, pensando que mis ojos me engañaban. Actualicé la página. 0. Oh, Dios mío, jadeé, agarrándome el pecho. Oh, Dios mío, Preston. Hice clic en el historial de transacciones. La pantalla se llenó de transferencias. No fue una gran retirada. Fue un vaciado sistemático de nuestra vida. $5.000 aquí, $10.000 allá. Todo transferido a una entidad llamada Sterling Consulting LLC y a otra cuenta en las Islas Caimán. Nos había estado robando durante meses. Había vaciado el fondo para la Universidad de Ruby.
Se había llevado cada centavo de la red de seguridad que yo creía que teníamos. Revisé la cuenta corriente. Quedaban $500. $500 para durarme para siempre. El pánico, frío y agudo, se apoderó de mis pulmones. Estaba hiperventilando. Era una mujer de 42 años sin trabajo, sin currículum durante los últimos 15 años, y ahora absolutamente sin dinero. No solo me había dejado. Me había incapacitado. Quería asegurarse de que no pudiera contratar a un abogado. Quería asegurarse de que no pudiera defenderme. Hice clic en los extractos de la tarjeta de crédito. Se me revolvió el estómago mientras me desplazaba. Mientras me decía que me ajustara el cinturón en la compra, él gastaba miles. Tiffany & Company, $4.500. The Four Seasons Hotel, $2.800. Saks Fifth Avenue, $1.200, bolsos de mujer. Yo no había recibido ninguna joya. No me había alojado en el Four Seasons, y ciertamente no había recibido un bolso nuevo. Estaba construyendo una nueva vida con otra persona, usando el futuro de mi hija para pagarla. La rabia que me golpeó entonces fue diferente de la tristeza. Era caliente. Era cegadora. Imprimí todo. Imprimí el saldo cero. Imprimí las transferencias. Imprimí los recibos de las joyas. Gasté todo el papel de la impresora y fui al armario a buscar más. Al alcanzar el papel, mi mano rozó una caja en el estante superior. Era una caja vieja y polvorienta con la etiqueta Bocetos de Meredith. ¿La bajé? Dentro estaban mis viejos cuadernos de bocetos, mi compás de dibujo, mis caros bolígrafos de arquitectura, las herramientas del oficio que había abandonado. Toqué el frío metal del compás. Recordé quién solía ser. Solía gestionar obras de construcción. Solía negociar con contratistas. Solía ser dura. Preston me había convencido de que Meredith, la arquitecta, era demasiado dura, demasiado masculina. Me había moldeado en Meredith, la ama de casa. Pero Meredith, la ama de casa, no podía sobrevivir a esto. Meredith, la ama de casa, estaba arruinada y rota. Si quería salvar a Ruby, tenía que encontrar esa vieja versión de mí misma. Tenía que dejar de llorar y empezar a calcular. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era una notificación de la aplicación de la escuela. El autobús llega en 10 minutos. Ruby. Me sequé la cara agresivamente con la manga. No podía dejar que me viera así. Agarré la pila de pruebas impresas y la escondí debajo de mi colchón. Me lavé la cara con agua fría. No solo estaba luchando por dinero. Estaba luchando por mi hija. Y Preston Miller había cometido un error fatal. Pensó que quitarme mi dinero me hacía débil. Olvidó que una madre con la espalda contra la pared es la criatura más peligrosa del mundo. A la mañana siguiente, después de poner a Ruby en el autobús escolar, forzando una sonrisa tan brillante que me dolía la cara, supe que necesitaba ayuda. ¿Pero quién? Preston me había aislado lentamente de mis amigos a lo largo de los años. Están celosos de nuestro estilo de vida, decía. Oh, son malas influencias. Ahora me daba cuenta de que era un movimiento estratégico para dejarme sola cuando llegara el final. Me senté en mi coche, mirando el volante, con la mente acelerada. Necesitaba a alguien que conociera a Preston. Alguien que conociera sus secretos pero no estuviera bajo su hechizo. Entonces un nombre apareció en mi cabeza, Sarah. Sarah fue la asistente ejecutiva de Preston durante 5 años. Era eficiente, amable y siempre me enviaba recordatorios por mensaje de texto para los cumpleaños de Ruby. Pero hace 6 meses, fue despedida abruptamente. Preston me dijo que estaba robando material de oficina, pero nunca me sonó bien. Sarah era el tipo de mujer que devolvía un bolígrafo si se lo llevaba a casa accidentalmente. Encontré su número en mis viejos contactos. Mi pulgar se cernió sobre el botón de llamada. ¿Siquiera hablaría conmigo? Yo era la esposa del hombre que la despidió. Marqué. Sonó 4 veces. Hola. Su voz era cautelosa. Sarah, soy. Soy Meredith Miller. Silencio. Luego un profundo suspiro. Señora Miller.
Me preguntaba cuándo llamaría. Mi corazón dio un salto. ¿Lo hacías? Me enteré de la solicitud. Las noticias viajan rápido en la firma, incluso para nosotros los ex empleados. Sara, necesito hablar contigo. Por favor, no sé a quién más recurrir. Nos encontramos una hora después en una cafetería grasienta en las afueras de la ciudad, un lugar en el que Preston no sería visto ni muerto. Sara parecía cansada. Estaba revolviendo su café nerviosamente cuando me deslicé en el reservado frente a ella. No tengo mucho dinero, Sara, comencé, siendo honesta. No puedo pagarte por información. Pero está tratando de llevarse a Ruby. Se llevó todo. Sara levantó la vista, sus ojos se suavizaron. Es un monstruo, Meredith. Intenté advertirte, pero no pude pasar de sus guardianes. ¿Por qué te despidieron realmente?, pregunté. Sara miró a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. No me despidieron por robar material. Me despidieron porque vi los correos electrónicos. Vi los itinerarios de viaje para él y ella. ¿Ella? ¿Ella? Me incliné. ¿Quién es ella, Sara? Por favor. Sara dudó, el miedo parpadeando en sus ojos. Me hizo firmar un acuerdo de confidencialidad. Si hablo, podría demandarme por todo lo que tengo. Él ya me está demandando por todo lo que tengo. Crucé la mesa y le agarré la mano. Vació el fondo universitario de Ruby. Nos dejó con cero. Por favor, Sara. Me estoy ahogando. Sara se mordió el labio. Miró mi rostro desesperado, luego su café. Sterling, susurró. Investiga Sterling Consulting. Vi ese nombre en las transferencias bancarias, dije. ¿Es una empresa? Es una empresa fantasma, dijo Sara rápidamente, manteniendo la voz baja. Pero lleva su nombre. Bianca Sterling. Bianca Sterling. El nombre no me decía nada. Es psicóloga, reveló Sara, soltando una bomba. La contrataron como consultora corporativa para la firma el año pasado. Bienestar corporativo, coaching de liderazgo, ese tipo de cosas. Preston se enamoró perdidamente de ella. O más bien, ella le clavó sus garras. ¿Una psicóloga? Me sentí mal. ¿Me está dejando por una psicóloga? Es peor que eso, Meredith. Sara se inclinó más cerca. No es solo su amante. Es su estratega. Los escuché en su oficina una vez. Le estaba diciendo exactamente cómo manejarte. Le dijo que cortara tus fondos lentamente para que no te dieras cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Le dijo que comenzara a documentar tus arrebatos emocionales. Ella es quien orquestó todo este plan de divorcio. Me recosté, sin aliento. No era solo una aventura de crisis de la mediana edad. Era un desmantelamiento psicológico y calculado de mi vida, diseñado por una profesional. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué tomarse tantas molestias? ¿Por qué no simplemente irse? Por el acuerdo prenupcial, dijo Sara. O más bien, por la falta de uno. Llevan casados 15 años. En este estado, tienes derecho a la mitad de todo. Los activos de Preston valen millones. Es demasiado codicioso para darte la mitad. Así que, idearon un plan para hacerte parecer incapaz, para convertirte en la villana, para que el juez le concediera todo a él. Las lágrimas asomaron a mis ojos. Era tan malvado. Era tan minucioso. ¿Sabe el que tú sabes esto?, pregunté. Lo sospecha. Por eso me despidió. Me amenazó con ponerme en la lista negra de todas las firmas de la ciudad si abría la boca. Sara me apretó la mano de vuelta. No puedo testificar, Meredith. No puedo enfrentarme a sus abogados. Me aplastarán. Pero puedo indicarte la dirección correcta. Revisa las fechas de las transferencias. Compáralas con sus viajes de negocios a Suiza. Está ocultando activos en el extranjero. Y ten cuidado. Bianca es inteligente. Sabe cómo manipular a la gente. Lo manipula a él, y él te manipula a ti. Salí de la cafetería temblando,
pero esta vez no era de miedo. Era de adrenalina. Tenía un nombre, Bianca Sterling. Y conocía su juego. Me estaban haciendo luz de gas a escala industrial. Pero el conocimiento no era suficiente. Necesitaba un abogado, un tiburón. Pero los tiburones cuestan dinero, y yo tenía cero. Conduje a casa, con la mente acelerada. Tenía que liquidar las únicas cosas que Preston no había tocado. Fui directamente a mi armario y bajé la caja escondida del estante superior. No los bocetos esta vez, sino la bolsa de terciopelo que había dentro, el collar de esmeraldas vintage de mi abuela y mi juego de dibujo profesional. Compases de plata maciza, plumas de ingeniería alemana. Eran mi orgullo y alegría, símbolos de la carrera a la que esperaba volver algún día. Los miré, luego miré una foto de Ruby en mi mesita de noche. Por ti, susurré. Los metí en mi bolso y conduje a la casa de empeños en la parte mala de la ciudad. La casa de empeños olía a cigarrillos rancios y a desesperación. Estaba a un mundo de distancia de los clubes de campo que Preston frecuentaba. Me paré en el mostrador, sintiéndome expuesta, agarrando el collar de esmeraldas de mi abuela y mi juego de dibujo profesional. El corredor, un hombre con gafas gruesas y dedos aún más gruesos, examinó el collar con una lupa. Es vintage, dije, con la voz temblorosa. Art Deco. Me lo dejó mi abuela. Estaba asegurado por $10.000. El valor del seguro no es el valor de la calle, señora, gruñó. Dejó caer el collar en la báscula. ¿Y las herramientas de dibujo? ¿Quién usa esto ya? Todo el mundo usa computadoras. Son plumas de dibujo alemanas antiguas de plata maciza. Por favor. Me miró, observando mi abrigo de diseñador que tenía unas cuantas temporadas, mis ojos frenéticos. Sabía que no tenía otras opciones. $3.000 por todo el lote, dijo. ¿$3.000? Ese collar solo vale. Tómalo o déjalo. Me tragué el orgullo. $3.000. Apenas era suficiente para un anticipo, mucho menos para una batalla legal, pero eran $3.000 más de lo que tenía esta mañana. Lo tomaré, susurré. Salí con un rollo de billetes en mi bolso, sintiéndome más ligera y más pesada al mismo tiempo. Acababa de vender mi pasado para salvar mi futuro. No fui a los rascacielos de cristal y acero del centro. Conocía esas firmas. Cobraban $500 la hora solo por contestar el teléfono. En cambio, conduje a una parte de la ciudad donde los edificios eran de ladrillo y los letreros estaban pintados a mano. Sara me había dado un nombre antes de irme de la cafetería, Elias Henderson. Es de la vieja escuela, había dicho. Odia a los abusones. La oficina del señor Henderson estaba encima de una tintorería. Las escaleras crujían. La sala de espera tenía revistas de 2018. Pero cuando entré en su oficina, vi montones de archivos por todas partes, no desorganizados, sino vividos. El señor Henderson era un hombre de unos 70 años, con un cardigan que había visto días mejores. Tenía el pelo blanco y alborotado y unos ojos que parecían poder cortar el cristal. Señora Miller, carraspeó, señalando una silla que tenía cinta adhesiva en el reposabrazos. Su marido es Preston Miller, el tipo de los fondos de cobertura. Sí, dije, sentándome. ¿Cómo lo supo? Leo los periódicos. Conozco a los tiburones de esta ciudad. Vance lo representa, ¿verdad? Sí. Henderson soltó una risa seca. Vance. Ese hombre demandaría a su propia madre por una multa de aparcamiento si hubiera un beneficio en ello. Me miró por encima de sus gafas. No tiene el dinero para una pelea contra Vance, señora Miller. ¿Por qué vino a mí? Metí la mano en mi bolso y saqué el rollo de billetes. Lo puse en su escritorio. Luego saqué los extractos bancarios impresos que mostraban el saldo cero. Esto es todo lo que tengo, dije, con la voz firme. Se lo robó todo. Robó el fondo para la universidad de mi hija. Está tratando de quitarme a mi hija y decirle al mundo que estoy loca. No necesito un abogado que haga esto por el dinero, señor Henderson. Necesito un abogado que haga esto porque odia a los hombres como Preston.
Henderson recogió los extractos bancarios. Los escaneó en silencio. Sus cejas se fruncieron. Recogió el dinero, contándolo. La dejó sin nada. 0. Y afirma que usted es inestable. Tiene un informe de una psicóloga que es su amante. La cabeza de Henderson se levantó de golpe. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro curtido. No era una sonrisa agradable. Era la sonrisa de un viejo lobo que acaba de captar un rastro. Conflicto de intereses, murmuró. Fraude, abuso financiero. Me devolvió el dinero. Quédese con su dinero, señora Miller. Lo necesitará para la compra. En cuanto a su anticipo, haremos esto a porcentaje, dijo, abriendo un cajón y sacando un bloc de notas legal amarillo. Me llevo un porcentaje de lo que recuperemos. Y viendo estas transferencias, vamos a recuperar mucho. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un gruñido. Escúcheme atentamente, Meredith. Esto ya no es un divorcio. Es una guerra. Él quiere jugar sucio. Bien. Yo inventé el juego sucio. Pero necesita ser fuerte. Tiene que volver a esa casa. Tiene que vivir con él. Tiene que dejar que piense que está ganando. ¿Puede hacer eso? Tengo que vivir con él, me estremecí. Si abandona el hogar conyugal, puede alegar abandono. Usted se queda. Deja que le lance sus insultos. Deja que exhiba su ego. Y mientras él está ocupado regodeándose, nosotros vamos a acabar. Me entregó un bolígrafo. Ahora cuénteme todo sobre esta Bianca Sterling. Tomé el bolígrafo. Por primera vez en semanas, no me sentí como una víctima. Me sentí como una clienta. Me sentí como un soldado presentándose al servicio. Es una psicóloga corporativa, dije. Y huele a sándalo y a engaño. Vivir en la misma casa con Preston después de la solicitud era como vivir en un campo de minas. El aire estaba cargado de tensión. Cada habitación se sentía como un campo de batalla. Siguiendo el consejo del señor Henderson, me mudé a la habitación de invitados al final del pasillo. Puse una cerradura en la puerta. Preston, arrogante en su supuesta victoria, no me echó. Me quería allí. Quería una audiencia para su triunfo. Parecía obtener un placer enfermizo al verme buscar dinero para la compra mientras él hacía alarde de su riqueza. Pero la peor parte no era su crueldad hacia mí. Era como usaba a Ruby. 2 días después de ver al señor Henderson, estaba en la cocina preparando una cena sencilla de pasta. La pasta era barata. Cuando Preston entró, llevaba una caja enorme envuelta para regalo. Ruby, llamó, su voz resonando con una alegría falsa. Papá está en casa. Ruby corrió a la cocina. Papá. Dejó caer la caja sobre la mesa, justo encima de los manteles individuales que yo había puesto. Ábrelo, princesa. Ruby rasgó el papel. Era el set de robótica de la misión a Marte de Lego. El que costaba casi $400. El que ella había suplicado, pero yo le había dicho que teníamos que ahorrar para Navidad. ¡Wow! Los ojos de Ruby se abrieron de par en par el grande. Gracias, papá. Preston la abrazó, mirándome directamente por encima de su hombro. Sus ojos eran fríos, muertos. «Ves, Ruby», dijo lo suficientemente alto para que yo lo oyera. «Papá puede comprarte todo lo que quieras. Mami no puede comprarte esto, ¿verdad? Mami no tiene trabajo». Mi agarre en la cuchara de madera se apretó hasta que me dolieron los dedos. Quería gritar. Quería arrojarle el agua hirviendo. Pero escuché la voz de Henderson en mi cabeza: «Deja que piense que está ganando». «Eso es muy generoso de papá», dije, forzando una sonrisa que se sentía como vidrio roto. «¿Por qué no lo llevas a la sala de estar, cariño?» «Espera», dijo Preston. «También te traje otra cosa». Sacó una elegante caja blanca de su maletín. Un iPad Pro. El último modelo. «La vieja tableta que tienes es basura», dijo Preston. «Tírale. Esta tiene una cámara mejor, juegos más rápidos, todo. Y he configurado una cuenta especial solo para ti».
Ruby jadeó. ¿Un iPad nuevo? De verdad. De verdad. Porque cuando vengas a vivir conmigo en el nuevo apartamento, solo tendremos las mejores cosas. Sin juguetes rotos, sin reglas aburridas. Ruby lo miró, luego a mí. Sintió la tensión. Los niños siempre lo hacen. Tomó el iPad lentamente. Gracias, papá. Ve a configurarlo, la instó. Ruby salió corriendo a la sala de estar con sus tesoros. Preston se volvió hacia mí, su sonrisa desvaneciéndose al instante. No te molestes en ponerme un plato, se burló. Ceno fuera. La comida aquí es patética últimamente. ¿Vas a una reunión de negocios?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. ¿O a una sesión de terapia? Sus ojos se entrecerraron. Cuidado, Meredith. Estás patinando sobre hielo fino. Agarró sus llaves y se fue. Me quedé en la cocina, temblando. Estaba comprando su lealtad. Estaba deslumbrando a una niña de 7 años con consumismo para borrar a su madre. Más tarde esa noche, fui a ver cómo estaba Ruby. La casa estaba en silencio. Abrí suavemente la puerta de su habitación. El resplandor de la luz de noche iluminaba su cama. Esperaba verla jugando con el nuevo iPad, pero no lo estaba. La brillante caja nueva estaba en su escritorio, sin abrir. Ruby estaba acurrucada bajo su edredón, profundamente dormida. Pero una de sus manos estaba metida debajo de la almohada. Me acerqué de puntillas. Levanté suavemente la esquina de la almohada. Se me rompió el corazón. Estaba aferrada a su vieja y maltrecha tableta. La pantalla estaba agrietada en un patrón de telaraña desde que se le cayó el verano pasado. La funda se estaba pelando. ¿Por qué se aferraba a este trasto cuando tenía un dispositivo nuevo de $2000 en su escritorio? ¿Era consuelo? ¿Familiaridad? Me acerqué para moverla suavemente para que no durmiera sobre el cristal duro. Ruby se movió. Su mano se cerró sobre la vieja tableta al instante, tirándola más adentro bajo las sábanas. No, murmuró en sueños. Mía. Retiré mi mano. ¿Está bien, cariño? Soy mami. Vuelve a dormir. Se tranquilizó, pero su agarre no se aflojó. Le di un beso en la frente y salí de la habitación, confundida. A Ruby le encantaban los aparatos nuevos. ¿Por qué rechazaba el nuevo iPad? Lo atribuí al estrés del divorcio. Quizás sentía que aceptar el nuevo regalo era traicionarme. La idea me dio ganas de llorar. Estaba arrastrando a mi hija a una guerra que no entendía. Pero estaba equivocada. Ruby entendía mucho más de lo que yo creía. Y esa vieja y rota tableta no era solo un juguete. Era un arma. Simplemente no lo sabía todavía. El viernes siguiente, el señor Henderson me llamó con instrucciones urgentes. Necesito que salgas de la casa por unas horas esta noche, dijo. Tengo un investigador privado vigilando la propiedad. Sospechamos que Preston la trae allí cuando cree que no estás. ¿Quieres que los deje solos en mi casa? Sentí náuseas. Necesitamos pruebas de adulterio en el hogar conyugal. Evita ciertas cláusulas del acuerdo prenupcial que está tratando de hacer valer. Ve al cine. Da un largo paseo en coche. Simplemente no estés desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche. ¿Y Ruby? Él cree que Ruby está en una fiesta de pijamas, ¿verdad? Me dijiste que iba a casa de su prima. Sí, dije. La dejé hace una hora. Bien. Entonces vete. Hice lo que me dijeron. Me senté en una sala de cine oscura viendo una comedia de la que no podía reírme, revisando mi teléfono cada 5 minutos. A las 9:30 de la noche, volví en coche. Aparqué al final de la calle, con las luces apagadas, esperando el mensaje del investigador privado diciendo que la costa estaba despejada. Pero mientras estaba sentada allí, mi teléfono vibró. No era el investigador. Era mi hermana, llamando desde el teléfono fijo de su casa. Meredith, sonaba aterrorizada. ¿Recogiste a Ruby? ¿Qué? No, está en tu casa. No está, dijo mi hermana.
Estábamos jugando al escondite en el patio trasero. Entré a buscar zumo y cuando volví, se había ido. Su mochila no está. Pensé que quizás viniste y te la llevaste antes. Agua helada inundó mis venas. No la recogí. Oh, Dios mío. Estoy buscando por todas partes, Meredith. Estoy llamando a los vecinos. Colgué y arranqué el coche. El pánico, crudo y cegador, se apoderó de mí. ¿A dónde iría? Tenía 7 años. Entonces me di cuenta. Ruby había estado actuando extraña, protegiendo sus cosas. Había estado preocupada por su sed de Lego. Volvió a casa caminando. Mi hermana vivía a solo 4 manzanas a través de un sendero boscoso que Ruby conocía bien. Aceleré hacia mi casa. Si Ruby caminó a casa y Preston estaba allí con ella. Entré en el camino de entrada. El coche de Preston estaba allí, y otro coche, un elegante Mercedes descapotable plateado. Su coche. No esperé al investigador. Corrí hacia la puerta principal. Estaba cerrada. Busqué a tientas mis llaves, mis manos temblaban tanto que se me cayeron. Dentro de la casa, la escena era tranquila. Demasiado tranquila. Sonaba jazz suave. Olí ese perfume de sándalo de nuevo, espeso y empalagoso. Preston, grité, irrumpiendo en el vestíbulo. Preston apareció en lo alto de las escaleras, vestido con una bata de seda. Su rostro se puso pálido cuando me vio. Meredith, se suponía que estarías fuera hasta la medianoche. ¿Dónde está ella?, grité, pasando a su lado. ¿Dónde está Ruby? ¿Ruby? Está en casa de tu hermana. Se escapó. No está allí. Justo entonces, la puerta del armario de la sala de estar se abrió con un crujido. Ambos nos quedamos helados. Ruby salió. Todavía llevaba su abrigo y su mochila. Parecía aterrorizada, sus ojos iban de mí a su padre. Ruby. Me arrodillé y la abracé. Oh, Dios mío, me has dado un susto de muerte. ¿Por qué te fuiste de casa de la tía? Yo. Olvidé mi tableta, susurró, agarrando las correas de su mochila. ¿La vieja? La necesitaba. Preston bajó las escaleras, con los ojos entrecerrados. ¿Caminaste sola a casa en la oscuridad por un trasto roto? Entonces una voz llegó desde la cocina. Una voz de mujer, suave, segura y molesta. Preston, cariño, ¿ha vuelto la esposa antes de tiempo? No hemos terminado nuestro vino. Bianca Sterling entró en el pasillo. Levanté la vista. Era la primera vez que la veía en persona. Era deslumbrante, alta, rubia, con un vestido de cachemira que probablemente costaba más que mi coche. Pero sus ojos eran fríos. El cálculo parpadeó en ellos mientras me miraba a mí, luego a Ruby. Así que, esta es la niña, dijo Bianca, mirando a Ruby como si fuera un espécimen en un frasco. Parece desaliñada. Fuera, gruñí, levantándome y protegiendo a Ruby con mi cuerpo. Fuera de mi casa. Preston se interpuso entre nosotras. Esta es mi casa, Meredith. Bianca es mi invitada. Y tú, miró a Ruby con furia, estás en un gran problema, jovencita. ¿Esnifando? Espiando. No estaba espiando, lloró Ruby, su voz encogiéndose. Solo quería mi tableta. Ve a tu habitación, ordenó Preston. Ahora. Ruby subió corriendo las escaleras, sollozando. Me volví hacia Preston y Bianca. Temblaba de rabia. La trajiste aquí mientras pensabas que nuestra hija estaba fuera. Eres un asco. Bianca rió suavemente. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio. Olía a caro y a tóxico. No seas dramática, Meredith, dijo. Su voz era la de mis pesadillas. Solo estoy inspeccionando mi futuro hogar. Necesita mucho trabajo. La decoración es tan de 2010. Sonrió con suficiencia y se volvió hacia Preston. Llámame cuando hayas manejado al servicio, cariño. Salió por la puerta principal. Miré a Preston. No parecía avergonzado.
Parecía molesto porque su velada se había arruinado. Vas a perderla, Preston, susurré. Vas a perder a Ruby. No voy a perder nada, siseo. Pero tú. Acabas de demostrar que ni siquiera puedes vigilar a tu hija por una noche. Negligencia. Añade eso al expediente. Subió las escaleras furioso. Me desplomé en las escaleras, hundiendo la cara entre las manos. Estaba retorciendo todo. Incluso que Ruby se escapara porque extrañaba su casa estaba siendo convertido en mi negligencia. No sabía entonces que Ruby no solo había vuelto por la tableta. Y no solo se había estado escondiendo en el armario. Había estado allí durante 10 minutos antes de que llegáramos. El tiempo suficiente para ver cosas. El tiempo suficiente para escuchar cosas. La semana antes del juicio, el señor Henderson me llamó a su oficina. El aire en la habitación era pesado. Tenía un documento grueso en su escritorio. Está aquí, dijo sombríamente. La evaluación psicológica. Se me encogió el estómago. Pero nunca me reuní con un psicólogo. ¿Cómo puede haber una evaluación? Eso es lo que yo dije. Pero la doctora Sterling es creativa. Deslizó el informe sobre el escritorio. La portada decía, Evaluación psicológica de competencia, Meredith Miller. Preparado por la doctora Bianca Sterling, Ph.D., psicóloga clínica licenciada. Lo abrí. Mis manos temblaban mientras leía el primer párrafo. La sujeto muestra síntomas clásicos de trastorno límite de la personalidad caracterizado por una grave inestabilidad emocional, comportamiento errático y una incapacidad para priorizar la seguridad del niño. Esto es una mentira, susurré. ¿Límite? Nunca me han diagnosticado nada. Sigue leyendo, dijo Henderson. Pasé la página. Era una lista de incidentes observados. Incidente 1. Se observó a la sujeto en el centro comercial de la ciudad agarrando violentamente al niño del brazo y gritando agresivamente. El niño parecía aterrorizado y lloraba. Eso fue la escalera mecánica, lloré. Se tropezó. La agarré. Lloraba porque se había raspado la rodilla. Incidente 2. Se observó a la sujeto en el parque pareciendo desorientada y maníaca, llorando incontrolablemente mientras el niño jugaba desatendido cerca. Ese fue el día que murió mi madre, dije, las lágrimas corriendo por mi cara. Recibí la llamada mientras estaba en el parque. Me senté en el banco y lloré durante 10 minutos. Ruby estaba jugando en el arenero a 5 pies de distancia. No estaba maníaca. Estaba de luto. Está retorciendo todo, dijo Henderson, golpeando su puño en el escritorio. Está tomando momentos reales de tu vida y reescribiendo el contexto para hacerte parecer loca. Se llama hacer luz de gas por delegación. ¿Pero cómo sabe estas cosas?, pregunté. Ella no estaba allí. Preston, dijo Henderson. Preston se lo dijo. Oh, hizo una pausa, o te estaba acosando. Un escalofrío me recorrió. La mujer que vi en mi pasillo, la mujer que miró a mi hija como un bicho, nos había estado observando. Hay más, dijo Henderson. Mira la recomendación. Pasé a la última página. Conclusión, es mi opinión profesional que Meredith Miller representa un riesgo psicológico significativo para el desarrollo de Ruby Miller. Recomiendo encarecidamente que la custodia legal y física completa sea otorgada al padre, Preston Miller, con visitas supervisadas únicamente para la madre, pendientes de intervención psiquiátrica. ¿Visitas supervisadas?, me ahogué. ¿Como una criminal? No puedo estar a solas con mi propia hija. Eso es lo que quieren, dijo Henderson. Quieren borrarte, Meredith. Si el juez cree este informe, y la doctora Sterling tiene muchas credenciales, pierdes. ¿No podemos demostrar que es parcial?, pregunté, desesperada. Se está acostando con él. Es su amante. Lo sabemos, suspiró Henderson, frotándose las sienes. Pero demostrarlo en un tribunal de familia es más difícil de lo que crees. A menos que tengamos fotos de ellos en la cama juntos o pruebas financieras de que él le pagó por este informe, es solo tu palabra contra la de una doctora respetada. Y ahora mismo, tu palabra es inestable.
Me quedé mirando la firma al final de la página, Bianca Sterling. Las curvas de su letra parecían alambre de espino. No es una doctora, dije, mi voz endureciéndose. Es una sicaria. Tenemos una oportunidad, dijo Henderson. El contrainterrogatorio. Tengo que destrozarla en el estrado. Tengo que hacer que se equivoque. Pero tú, tienes que ser de piedra, Meredith. El abogado de Preston, Vance, va a usar este informe para provocarte. Te dirá cosas horribles en el tribunal para hacerte gritar, para hacerte llorar. Si derramas una sola lágrima, demuestras que la doctora Sterling tiene razón. No lloraré, dije, aunque estaba llorando en ese mismo momento. Tienes que ser perfecta, advirtió Henderson. Porque si te quiebras, aunque sea por un segundo, Ruby se va a Suiza. Conduje a casa aturdida. El mundo parecía estar cerrándose sobre mí. Miré el asiento del pasajero donde Ruby solía sentarse. Su asiento elevador parecía tan vacío. ¿Suiza? Iban a llevarse a mi bebé a otro continente. Llegué a casa y entré en la cocina. Preston estaba allí, bebiendo vino. Miró mi rostro manchado de lágrimas y sonrió con suficiencia. ¿Leíste el informe?, preguntó. No respondí. Pasé a su lado. Es muy minuciosa, ¿verdad?, gritó detrás de mí. Bianca realmente capturó a la verdadera tú. Me detuve. Me giré lentamente. Te vas a ir al infierno, Preston, dije en voz baja. Tal vez, se rió. Pero estaré en el infierno con la casa, el dinero y la niña. ¿Y tú? Solo serás una solitaria y loca señora de los gatos. Fui a mi habitación y cerré la puerta con llave. Saqué mi viejo compás de dibujo. Sostuve la punta afilada en mi mano, anclándome. No me quebraré, me dije a mí misma. No me quebraré. Pero no sabía que al día siguiente en esa sala del tribunal, tenían un arma para la que no estaba preparada. Y estaba a punto de caer directamente en la trampa. Después de leer ese informe psicológico, algo dentro de mí cambió. Ya no era solo miedo. Era una ira fría y calculadora. Si la doctora Bianca Sterling quería escribir una historia sobre mi vida, necesitaba saber exactamente quién sostenía la pluma. La pista vino de la fuente más inocente imaginable. La noche siguiente, le estaba dando un baño a Ruby. Era una de las pocas veces que Preston no podía interrumpirnos. Mientras le lavaba el pelo, Ruby jugaba con sus patitos de goma, salpicando el agua. Mami, dijo, limpiándose las burbujas de la nariz. ¿Por qué la tía B siempre huele a madera elegante? Mis manos se congelaron en su pelo. ¿Tía B? Sí, la señora con la que habla papá. Incluso cuando ella no está, papá huele como ella. Huele como la tienda de velas del centro comercial, pero más fuerte. Santal 33, sándalo y cedro. Ese era el aroma en las camisas de Preston. Ese era el aroma que persistía en mi pasillo la noche que Ruby se escapó. ¿La tía B viene mucho cuando no estoy?, pregunté, tratando de mantener mi voz ligera, juguetona. Ruby asintió. A veces. Papá dice que le está ayudando con el trabajo, pero no hacen trabajo. Beben vino y se ríen y ella se sienta en su regazo. Una ola de náuseas me golpeó. La estaba trayendo a nuestro hogar, al santuario que había construido durante 15 años. Esa noche, después de acostar a Ruby, fui a mi habitación y abrí mi portátil. No tenía dinero para un investigador privado, pero tenía algo mejor, los instintos de una mujer a la que le habían mentido. Busqué de nuevo a la doctora Bianca Sterling. Su sitio web profesional era impecable, educación en una universidad de la Ivy League, especializada en psicología corporativa y dinámicas familiares de alto conflicto. Pero todo el mundo tiene una huella digital. Busqué en Instagram. Su cuenta era privada, por supuesto. Pero luego recordé a Sara, la ex asistente de Preston. Había mencionado que Bianca era consultora de la firma. Busqué las fotos etiquetadas de la firma, y allí estaba, una foto de la fiesta de Navidad de la empresa del año pasado. A mí no me habían invitado. Preston dijo que era solo para empleados. Pero allí,
En el fondo de un selfie grupal publicado por un analista junior, estaban Preston y Bianca. Ella llevaba un vestido rojo que se ceñía a ella como una segunda piel. Su mano descansaba posesivamente sobre el pecho de Preston. Se miraban de una manera que no era profesional. Era hambrienta. Hice clic en la etiqueta de su vestido. Llevaba una cuenta pública de moda que ella gestionaba aparte, Sterling Style. Me desplacé hacia abajo. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. 12 de octubre. Una foto de una pulsera de diamantes en una delicada muñeca. Leyenda, de mi cliente favorito. Sabe cómo tratar a una mujer. Revisé mis extractos de la tarjeta de crédito de la tercera parte. 12 de octubre, Tiffany & Company, $4.500. 5 de noviembre. Un selfie con un lujoso albornoz de hotel, sosteniendo una copa de champán. La etiqueta de ubicación, The Four Seasons, Chicago. Mi extracto, The Four Seasons, $2.800. 20 de diciembre. Una foto de un bolso Hermès nuevo. Leyenda, lista para asegurar la bolsa. 2024 va a ser mi año de abundancia. Mi extracto, Saks Fifth Avenue, $1.200. No era solo su amante. Estaba viviendo una vida de lujo financiada con el fondo universitario de mi hija. Llevaba mi seguridad financiera en su muñeca. Hice capturas de pantalla de todo, cada leyenda, cada coincidencia de fecha. Pero la publicación más escalofriante era de hace 3 días. Era una foto de un pasaporte y un billete de avión. El destino estaba oculto, pero la leyenda decía, nueva vida cargando. Solo un obstáculo más que superar antes del paraíso. El obstáculo era yo. Me di cuenta entonces de que Preston no solo estaba tratando de ganar un divorcio. Estaba tratando de borrarme para que pudieran huir con el dinero y mi hija. Imprimí las fotos. La tinta se estaba agotando, así que las imágenes salieron con rayas, haciendo que Bianca pareciera aún más un monstruo distorsionado. Las puse en una carpeta marcada como pruebas. Miré su cara en las fotos, engreída, hermosa, intocable. Ella pensaba que era la cazadora. No se dio cuenta de que al publicar sus trofeos, acababa de entregarle a la presa un arma cargada. La mediación se supone que es una forma civilizada de resolver disputas. Pero cuando te estás divorciando de un narcisista, no hay civilización. Solo hay guerra psicológica. Nos reunimos en una sala de conferencias en el juzgado. La mesa era larga y pulida hasta brillar como un espejo. A un lado se sentaban Preston y su abogado tiburón, el señor Vance. Al otro lado, nos sentamos el señor Henderson y yo. El señor Henderson parecía un profesor de historia arrugado al lado del traje elegante y depredador de Vance. Pero me sentí más segura junto a su cardigan de lo que nunca me sentí junto a la lana italiana de Preston. La mediadora, una mujer de aspecto cansado llamada Brenda, abrió el expediente. El objetivo de hoy es encontrar un terreno común. No hay terreno común, intervino Vance suavemente. La posición de mi cliente es clara. El señor Miller es el único sostén de la familia. La señora Miller ha estado desempleada durante 15 años. Además, dada la reciente inestabilidad de la señora Miller, creemos que la custodia completa es la única opción segura para la niña. Rechazamos eso por completo, gruñó el señor Henderson, con voz grave. La señora Miller crió a esa niña mientras su cliente estaba ocupado trabajando en habitaciones de hotel en Chicago. Preston se rió. Se reclinó en su silla, haciendo girar un bolígrafo. ¿De verdad quieres hacer esto, Meredith? ¿Quieres alargar esto? Mírate. Llevas un abrigo de hace 3 temporadas. Vendiste el collar de tu abuela solo para pagar a este anciano. Eres patética. Preston, dije, mi voz temblorosa pero firme. No me importa el dinero. Puedes quedarte con los coches. Puedes quedarte con las acciones. Solo dame la custodia compartida. Déjame ser una madre para Ruby. Preston dejó de hacer girar el bolígrafo. Se inclinó hacia adelante, con los ojos muertos y fríos. No. ¿Por qué? Supliqué. ¿Es mi hija? Porque eres una mala influencia, dijo Preston. Eres débil.
Eres emocional. Ruby necesita ser moldeada para el éxito. Y francamente, Meredith, me mudo. Se me cortó la respiración. ¿Moverte? ¿A dónde te mudas? Preston sonrió con suficiencia. Zúrich, Suiza. Mi empresa me traslada, y como tendré la custodia completa, Ruby viene conmigo. Nos vamos el día después de la sentencia del juicio. No puedes hacer eso. Me levanté, derribando mi silla. No puedes llevártela a otro país. Nunca la veré. Puedes visitarla, dijo Vance con desdén. Una vez al año, supervisada. Si puedes permitirte el billete de avión, lo cual, seamos honestos, no podrás. Esto es un secuestro, grité. Esto es estrategia legal, susurró Preston, lo suficientemente alto solo para que yo lo oyera. Y no tienes forma de detenerlo. Firma los papeles, Meredith. Si firmas ahora, te daré suficiente dinero para alquilar un apartamento decente. Si luchas contra mí en el tribunal la próxima semana, te dejaré sin hogar, y Ruby crecerá en Europa olvidando que alguna vez tuvo una madre llamada Meredith. Lo miré. Miré al hombre con el que había compartido una cama durante 15 años. Me di cuenta de que no quedaba humanidad en él. Era una máquina alimentada por la codicia y el ego. El señor Henderson me puso una mano en el brazo. Siéntate, Meredith. No firmaré, dije, mirando directamente a los ojos de Preston. Preferiría vivir en una caja de cartón antes que venderte a mi hija. Preston miró su Rolex. Como quieras. Nos vemos en el tribunal. Asegúrate de llevar algo bonito. Odiaría que parecieras pobre y loca en las noticias. Se levantó y salió. Vance lo siguió. Me desplomé en la silla. ¿Suiza, señor Henderson? ¿Realmente puede hacer eso si obtiene la custodia completa? Sí, dijo Henderson sombríamente. Tiene el dinero para acelerar los pasaportes. Tiene los papeles de traslado de trabajo. Es una razón válida para reubicarse. Entonces, si pierdo el juicio la próxima semana, la pierdo para siempre. Entonces tenemos que asegurarnos de que no pierdas, dijo Henderson. Pero por primera vez, vi duda en sus ojos. Salí de esa habitación sintiendo que llevaba el peso del mundo. ¿Suiza? Era una sentencia de muerte para mi maternidad. Tenía 7 días. 7 días para detener a un millonario, un abogado de alto poder y una psicóloga corrupta de robarme la vida. La sala del tribunal estaba helada. No sé si era la temperatura o simplemente el puro terror que corría por mis venas, pero no podía dejar de temblar. El primer día de Miller contra Miller comenzó con una explosión, o más bien, una masacre. La galería estaba sorprendentemente llena. Preston era una figura prominente en el mundo financiero local, y la idea de un divorcio escandaloso había atraído a curiosos. Vi a algunas de las mujeres con las que solía jugar al tenis, mujeres que habían dejado de devolver mis llamadas hacía meses. Susurraban detrás de sus manos, mirando mi sencillo vestido negro y mis ojos cansados. El señor Vance, el abogado de Preston, se levantó. Parecía un tiburón en un traje, elegante y peligroso. Señoría, comenzó Vance, su voz resonando. Estamos aquí hoy para salvar a una niña. Para salvar a Ruby Miller de un ambiente tóxico creado por una madre que ha perdido el control de la realidad. No perdió el tiempo. Llamó a su primer testigo, nuestra ama de llaves, María. Jade. María había estado con nosotros durante 5 años. La trataba como a una familia. Le daba bonificaciones de mi propia asignación. María se sentó en el estrado, negándose a mirarme. María, preguntó Vance suavemente. Describa el estado del hogar de los Miller durante los últimos 6 meses. Estaba desordenado, murmuró María, mirando su regazo. La señora Miller dejó de limpiar. Había platos por todas partes. La ropa sucia se acumulaba. Se quedaba en la cama hasta el mediodía. Objeción, graznó Henderson. ¿Contexto? La señora Miller tuvo una gripe severa durante ese periodo. Denegada, dijo el juez, tomando notas. La testigo está describiendo lo que vio.
¿Y alguna vez la señora Miller olvidó recoger a la niña de la escuela?, preguntó Vance. Una vez, susurró María. Estaba en urgencias, le susurré frenéticamente a Henderson. Tenía una migraña tan fuerte que no podía ver. Llamé a la escuela. Silencio, siseó Henderson. Déjalos hablar. Luego vino el contador forense financiero contratado por Preston. Puso gráficos en una pantalla. Como puede ver, señoría, los hábitos de gasto de la señora Miller son erráticos. Miles de dólares retirados en efectivo. Sin recibos. Esto sugiere o una adicción al juego o un problema oculto de abuso de sustancias. Me quedé boquiabierta. Esas eran las retiradas de efectivo que Preston me obligó a hacer porque me cortó las tarjetas. Me dijo que usara efectivo para la compra. Pero para el juez, solo parecían números en una pantalla, números que me pintaban como irresponsable y reservada. Preston se sentó en la mesa del demandante, su rostro una máscara de triste preocupación. Sacudía la cabeza tristemente cada vez que se revelaba un nuevo hecho, como diciendo, ven lo que he tenido que soportar. Para cuando se llamó al receso para el almuerzo, me sentía desnuda. Habían convertido mi enfermedad en pereza. Habían convertido mi abuso financiero en adicción. Me senté en un banco en el pasillo, comiendo un sándwich rancio que el señor Henderson me había traído. Están ganando, dije, con la voz hueca. El juez me odia. ¿Viste cómo me miró cuando mostraron las fotos de la cocina sucia? Es un espectáculo, Meredith, dijo Henderson, aunque parecía preocupado. Están lanzando barro. Nuestro turno llega cuando contrainterroguemos. Tenemos que esperar al pez gordo. ¿El pez gordo? La doctora Sterling, dijo Henderson. Está programada para mañana por la mañana. Ella es la clave. Si su testimonio se mantiene, el juez concede la custodia a Preston. Si podemos desacreditarla, todo el castillo de naipes se derrumba. ¿Pero cómo?, pregunté. Sara no testificará. Solo tenemos capturas de pantalla de Instagram. El juez podría ni siquiera admitirlas. Estoy trabajando en ello, dijo Henderson, pero no sonaba seguro. Mientras volvíamos a la sala del tribunal, vi a Preston de pie cerca de la fuente de agua. Estaba hablando con Vance, riendo, una carcajada genuina. Me vio y me guiñó un ojo. No fue un guiño coqueto. Fue el guiño de un cazador que tiene al ciervo en su mira y solo está esperando para apretar el gatillo. Volví a mi asiento, mis piernas se sentían como plomo. Miré el estrado de los testigos vacío. Mañana, la mujer que se acostaba con mi marido iba a sentarse allí y decirle al mundo que estaba loca. Y la aterradora verdad era que, después de hoy, estaba empezando a sentir que tal vez tenían razón. Tal vez estaba loca por pensar que podría ganar. A la mañana siguiente, las pesadas puertas de madera se abrieron y ella entró. Un silencio se apoderó de la sala. No era solo porque fuera la testigo experta. Era porque imponía atención. La doctora Bianca Sterling estaba radiante. Llevaba un traje de falda lápiz de color crema que parecía profesional pero innegablemente caro. Su cabello estaba recogido en un elegante moño. Llevaba una cartera de cuero con el aire de una mujer que sostenía los 10 mandamientos dentro. Dejé de respirar. Era ella, la mujer del pasillo, la mujer de las fotos de Instagram. Pero verla aquí en este tribunal de justicia, jurando sobre una Biblia decir la verdad, me heló la sangre. Tomó el estrado. Ajustó el micrófono con una mano bien cuidada. En su muñeca llevaba la pulsera de diamantes de Tiffany's, la que se pagó con el dinero de la Universidad de Ruby. Doctora Sterling, comenzó Vance, su voz goteando respeto. Por favor, indique sus credenciales para el tribunal. Tengo un doctorado en psicología clínica de Yale, dijo, su voz suave como el terciopelo. Tengo 15 años de experiencia en dinámicas familiares de alto conflicto y desarrollo infantil. Dirijo Sterling Consulting, una firma dedicada al bienestar familiar. Y fue contratada para evaluar a la familia Miller. ¿Lo fui? ¿Cuáles fueron sus hallazgos con respecto a la señora Meredith Miller? Bianca giró la cabeza por una fracción de segundo. Sus ojos se encontraron con los míos. No había piedad, ni culpa, solo una diversión fría y depredadora.
Mis hallazgos fueron profundamente perturbadores, dijo, volviéndose hacia el juez. La señora Miller exhibe signos clásicos de trastorno límite de la personalidad con tendencias narcisistas. Crea caos para llamar la atención. Es emocionalmente volátil. Durante mis observaciones, noté que proyecta sus propias inseguridades en la niña, creando una dependencia tóxica. ¿Puede dar un ejemplo? Ciertamente. Observé un incidente en el parque de la ciudad. La señora Miller estaba en un banco llorando histéricamente, ignorando por completo a su hija que se dirigía hacia la calle. Solo cuando un extraño intervino, la señora Miller reaccionó, y su reacción fue de agresión hacia el extraño, no de preocupación por la niña. Mentirosa, grité antes de poder contenerme. Eso nunca pasó. Estaba llorando porque mi madre murió. Orden, el juez golpeó su mazo. Señora Miller, un arrebato más y haré que la saquen. Verá, señoría, dijo Bianca suavemente, asintiendo con tristeza. La falta de control de impulsos, los arrebatos. Esto es exactamente a lo que la niña está sometida a diario. Me tapé la boca con la mano. Acababa de caer directamente en su trampa. Mientras continuaba vomitando sus mentiras, un aroma flotó en el aire. El sistema de ventilación de la sala debió haberse encendido, llevando el aire desde el estrado de los testigos hacia nuestra mesa. Sándalo, cedro, jazmín. Era inconfundible. Era el olor de las camisas de mi marido. Era el olor de la traición que había podrido mi matrimonio desde adentro. Es ella, le siseé a Henderson. El perfume. Es el mismo perfume. No solo está mintiendo, señor Henderson. Lleva la pulsera que él le compró. Mire su muñeca. Henderson entrecerró los ojos. No podemos probar quién compró la pulsera, Meredith. Pero lo sabemos. Sentía que me ahogaba. Está sentada ahí juzgándome mientras se acuesta con el demandante. Esto es una locura. Lo sé, susurró Henderson. Pero el juez ve un doctorado de Yale. Ve a una profesional tranquila, y te ve a ti gritando. Vance terminó su interrogatorio con una sonrisa de suficiencia. Gracias, doctora Sterling. Su testimonio ha sido esclarecedor. Su testigo, le dijo el juez a Henderson. Henderson se levantó lentamente. Caminó hacia el estrado, con su vieja espalda encorvada. Parecía un perro cansado ladrando a una estatua impecable. Doctora Sterling, carraspeó. Usted dice que observó a la señora Miller. ¿Alguna vez la entrevistó formalmente? Lo intenté, mintió Bianca suavemente. Pero la señora Miller no cooperó y se mostró hostil. Por lo tanto, me basé en la observación del comportamiento, que es una práctica estándar en casos donde el sujeto es resistente. ¿Resistente?, se burló Henderson. ¿O inconsciente? ¿Alguna vez le reveló a la señora Miller que la estaba observando? Habría alterado el comportamiento, sonrió Bianca. La observación naturalista es clave. ¿Y su relación con el señor Miller?, preguntó Henderson bruscamente. Es estrictamente profesional. La sala se quedó en silencio. Preston se puso rígido. Bianca no parpadeó. El señor Miller contrató a mi firma. Tenemos una relación profesional de consultor-cliente. Nada más. De verdad. Henderson sacó la impresión granulada en blanco y negro de la foto de Instagram que yo había encontrado. Porque esta foto de una fiesta de empresa parece mostrar una relación profesional bastante cercana. Bianca echó un vistazo a la foto y se rió, una risa ligera y tintineante. Oh, abogado. Eso fue una fiesta de empresa. Todo el mundo estaba bailando. Si estar de pie junto a un cliente es un crimen, entonces la mitad de esta sala es culpable. El juez miró la foto. Era granulada. Era ambigua. Señor Henderson, advirtió el juez. A menos que tenga pruebas de incorrección, continúe. No malgaste el tiempo del tribunal con chismes. Henderson parecía derrotado. Dejó caer la foto. No hay más preguntas. Me hundí en mi silla. Se había salido con la suya. Había mentido bajo juramento, y lo había hecho con una sonrisa.
La demandada llama a Meredith Miller al estrado. Escuchar mi nombre se sintió como una citación al patíbulo. Me levanté, mis piernas temblaban tanto que tuve que agarrarme a la mesa para estabilizarme. Caminé hacia el estrado de los testigos, jurando sobre la Biblia que se sentía pesada de ironía en una sala llena de mentirosos. El señor Henderson me hizo preguntas suaves primero. Intenté explicar lo de las cuentas bancarias, el vaciado de los ahorros conjuntos. Intenté explicar lo de la muerte de mi madre y la gripe. Hablé con claridad, tratando de canalizar a la arquitecta que solía ser, lógica, precisa. Pero entonces fue el turno de Vance. No caminó hacia el podio. Se acercó directamente al estrado de los testigos, invadiendo mi espacio personal tal como lo hizo Preston. Señora Miller, comenzó, su voz empalagosamente dulce. Usted afirma que es una madre devota, sin embargo, no tiene ingresos. No tiene ahorros. Depende enteramente de la generosidad de su esposo. ¿No es correcto? Era una asociación, dije, mi voz tensándose. Yo administraba el hogar. Administraba. Vance levantó una ceja. Vimos las fotos de la cocina. ¿Es esa su definición de administración? Estaba enferma. Excusas, espetó Vance. Siempre excusas. Hablemos de Ruby. Su esposo dice que la está asfixiando emocionalmente. Que le dice que no puede confiar en su padre. Eso es mentira. Quiero que ame a su padre, pero él está comprando su amor con regalos. O tal vez, se inclinó Vance, él la está manteniendo mientras usted solo está ahí, existiendo, siendo una carga. Me agarré a la barandilla. No soy una carga. No lo es. Vance se giró hacia la galería, luego de nuevo hacia mí. Su esposo es un hombre exitoso. La doctora Sterling es una mujer exitosa. Son ganadores. Y usted, Meredith, mírese. Simplemente está amargada porque no pudo seguir el ritmo. Renuncié a mi carrera por él. Renunció porque no pudo soportarlo, dijo Vance fríamente. Preston me lo dijo. Dijo que usted era, en el mejor de los casos, una arquitecta mediocre. Dijo que se casó con usted por lástima. Era una mentira. Sabía que era una mentira. Fui la primera de mi clase. Pero escuchar que Preston se había estado burlando de mí con su abogado, con Bianca, con todos, rompió algo dentro de mí. Eso no es verdad, levanté la voz. Y ahora, continuó Vance, ignorándome, quiere arrastrar a Ruby con usted. Quiere hacerla mediocre también. Quiere mantenerla en este pequeño pueblo, en una vida pequeña, en lugar de dejarla ir a Zúrich donde puede florecer. Tiene 7 años, grité. Necesita a su madre. Necesita una madre estable, gritó Vance de vuelta, su cara a centímetros de la mía. No una mujer que grita. No una mujer que se desmorona. ¿Mire esto? Golpeó una gran fotografía en la barandilla frente a mí. Era yo en mi habitación. Mi pelo estaba alborotado. Mis ojos estaban hinchados y mi boca abierta en un grito de pura angustia. Fue tomada la noche que Preston me dijo que se iba. La noche que me empujó. La noche que pensé que mi vida había terminado. No estaba loca. Estaba desconsolada. Pero en esa foto, congelada en el tiempo, parecía un monstruo. ¿Es este el rostro de una mujer cuerda?, bramó Vance a la sala. ¿Es este el rostro que quieren que acueste a su hija? Él la tomó después de empujarme, gemí, levantándome. Él me provocó. Sonrió mientras yo lloraba. Él es el monstruo. ¿No lo ven? Me está robando la vida. Estaba señalando a Preston. Mi mano temblaba violentamente. Lloraba, sollozos feos y entrecortados. Señoría, Vance se volvió hacia el juez, abriendo los brazos. Mi caso está cerrado. La testigo ha demostrado perfectamente el diagnóstico de la doctora Sterling. Volátil, histérica, incapaz. Me quedé helada. Miré al juez. No estaba mirando la foto. Me estaba mirando a mí. Y en sus ojos, vi lástima y desdén. Miré a Preston. Se cubría la boca con la mano,
mirando hacia abajo. Para la sala, parecía que estaba avergonzado de mí, pero yo lo sabía. Sabía que estaba ocultando una sonrisa. Orden, dijo el juez en voz baja. Testigo, siéntese. Compóngase. Me hundí de nuevo en la silla. La lucha se desvaneció de mí. Había hecho exactamente lo que querían. Había gritado. Había llorado. Les había dado la razón. Se suspende la sesión hasta mañana por la mañana para las declaraciones finales y la sentencia, dijo el juez. Alguacil, despeje la sala. Volví junto al señor Henderson. No dijo nada. Solo empacó su maletín lentamente. Se acabó, ¿verdad?, susurré. Necesitamos un milagro, Meredith, dijo suavemente. Un verdadero milagro. Esa noche, la casa se sentía como un mausoleo. Preston no había vuelto a casa. Probablemente estaba celebrando su victoria con Bianca. Entré en la habitación de Ruby. Estaba sentada en el suelo rodeada de sus animales de peluche. Levantó la vista cuando entré, sus grandes ojos llenos de una pregunta que tenía demasiado miedo de hacer. «Mami». «Hola, cariño». Me senté a su lado. Intenté sonreír, pero sabía que no llegaba a mis ojos. «¿Vamos al juzgado mañana?», preguntó. «Yo sí», dije, acariciando su pelo. «Tú vas a la escuela. La tía Sara te recogerá después». «¿Va a ganar papá?». La pregunta quedó en el aire. No podía mentirle. Nunca le había mentido. «No lo sé, Ruby». «Papá». «Papá tiene muchos abogados. Si gana, tengo que ir a Suizerlandia». Le costaba pronunciar la palabra. «Suiza», la corregí suavemente, mi corazón rompiéndose en 1.000.000 de pedazos. «Si el juez lo dice, sí». «Pero papá te quiere. Quiere que veas el mundo». «Pero no quiero ver el mundo», susurró Ruby, las lágrimas cayendo por sus mejillas. «Quiero verte a ti». La tomé en mis brazos. Enterré mi cara en su cuello, oliendo su champú, fresa e inocencia. Esta podría ser la última vez que la abrazara así. Mañana podría pertenecer al Estado o a Preston. Mañana podría ser la madre de visitas supervisadas. «Escúchame, Ruby», dije con ferocidad, apartándome para mirarla. «No importa lo que pase mañana, no importa dónde vayas, eres lo mejor que me ha pasado. Eres inteligente, eres amable y eres fuerte. ¿Me oyes? Eres mucho más fuerte de lo que crees». Ruby sorbió por la nariz. Miró su mochila que estaba junto a la puerta. «Lo sé, mami», dijo. Su voz sonaba extraña, decidida. Los adultos creen que los niños no saben las cosas. Pero sí sabemos. «¿Qué quieres decir?». No respondió. Simplemente se arrastró hasta su mochila y revisó el bolsillo delantero. Vi la esquina de la tableta rota asomando. «Ruby, ¿por qué llevas esa cosa vieja a la escuela?». «La pantalla son trozos de cristal. Podrías cortarte». «Está pegada con cinta», dijo. «Y la necesito para mostrar y contar». «Mostrar y contar no es hasta el viernes». «Es para un proyecto especial», dijo evasivamente. Estaba demasiado agotada para discutir. Si aferrarse a un juguete roto le daba consuelo, se lo permití. La arropé. Me quedé allí hasta que se durmió, observando cómo su pecho subía y bajaba. Memoricé la curva de sus pestañas. Memoricé la forma en que su mano se acurrucaba bajo su barbilla. Fui a mi habitación, pero no dormí. Me senté junto a la ventana, viendo la luna salir sobre la calle suburbana que había sido mi prisión y mi santuario. Sentí un vacío dentro de mí tan profundo que resonaba. Pensé en todas las mujeres que habían perdido, las mujeres que fueron superadas por hombres con más dinero y menos moral. Sentí su dolor mezclándose con el mío. Y aquí es donde necesito que hagan una pausa conmigo por un segundo. Mi corazón sentía como si una mano gigante lo estuviera apretando en esa habitación oscura. Sé que en algún lugar, ustedes están escuchando esto, y quizás conocen este dolor. Quizás se sintieron indefensos. Si todavía están aquí conmigo escuchando mi historia,
por favor, ayúdenme dándole me gusta a este vídeo y comentando el número 1 abajo. Me dice que son increíbles, y me dice que no estoy sola en este viaje. Su apoyo es el hilo invisible que me mantiene unida en este momento. Por favor, comenten uno para que pueda verlos. Y ahora, déjenme contarles sobre el día en que el mundo dejó de girar. El último día del juicio. El día del juicio final. La sala estaba abarrotada. Preston había traído a sus padres. Se sentaron en la primera fila, mirándome con desdén. Bianca también estaba allí, sentada justo detrás de Preston, con un modesto vestido azul hoy, interpretando el papel de la consultora de apoyo. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Siéntense, dijo. No parecía feliz. Barajó sus papeles. He revisado las pruebas. He revisado el testimonio de la testigo experta, la doctora Sterling. He revisado los registros financieros. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Este es un caso difícil. Sin embargo, el deber principal del tribunal es la seguridad y la estabilidad de la hija menor. Las pruebas presentadas sobre la volatilidad emocional de la señora Miller son convincentes. Mi corazón se detuvo. Iba a hacerlo. Además, continuó el juez, el señor Miller ha presentado un plan viable de reubicación que ofrece a la niña importantes ventajas educativas en Europa. Por lo tanto, es el fallo de este tribunal que... Crujido. Las pesadas puertas dobles al fondo de la sala gimieron al abrirse. Fue un sonido fuerte y discordante en la sala silenciosa. Todos se giraron. Un alguacil estaba allí con cara de confusión, y agachándose bajo su brazo había una pequeña figura con un abrigo acolchado rosa. Ruby. Mi hermana, que se suponía que la estaba recogiendo de la escuela, corría detrás de ella, con aspecto frenético. Ruby, detente. No puedes entrar ahí. Ruby, jadeé, medio levantándome de mi asiento. Preston se puso de pie. ¿Qué significa esto? ¿Por qué está mi hija aquí? Sáquenla. Esta es una sesión cerrada, gritó Vance. Pero Ruby no se detuvo. Caminó directamente por el pasillo central. Parecía diminuta en la enorme sala, pero caminaba con una determinación que la hacía parecer de 3 metros de altura. No me miraba a mí. No miraba a Preston. Miraba directamente al juez. Jovencita, dijo el juez, su voz severa pero sorprendida. Usted no puede estar aquí. Ruby se detuvo en la barrera que separaba la galería del piso del tribunal. Se agarró a la barandilla de madera. ¿Usted es el jefe?, preguntó Ruby, su voz temblorosa pero clara. El juez parpadeó. Yo. Soy el juez, ¿sí? Mi papá dijo que usted va a hacer que me vaya, dijo Ruby. Dijo que me va a hacer vivir con él y con la tía B. Ruby, detente ahora mismo, gritó Preston, su cara enrojeciendo. Sara, sácala de aquí. No, gritó Ruby de vuelta, girándose para enfrentar a su padre. No me iré. Eres un mentiroso. La sala jadeó. Jovencita, dijo el juez con firmeza. No gritamos en el tribunal. Ruby se volvió hacia el juez. Metió la mano en su mochila. Mi corazón martilleaba. ¿Iba a sacar un juguete? ¿Un dibujo? Sacó la tableta rota, la que tenía la pantalla pegada con cinta. Papá dijo que mami está loca, dijo Ruby, las lágrimas comenzando a correr por su cara. Papá dijo que mami es mala. Pero papá miente. Y la tía B miente. Y yo tengo pruebas. ¿Pruebas? El juez se inclinó hacia adelante. Ruby, guarda eso. Preston se abalanzó hacia la barrera, pero el alguacil se interpuso en su camino. Siéntese, señor Miller, ordenó el alguacil. Señoría, esto es ridículo, farfulló Vance. Es una niña. Obviamente ha sido instruida por la madre. No me instruyeron, gritó Ruby. Mami no sabe. Mami piensa que está rota. Levantó la tableta como un escudo. ¿Puedo mostrarle?, le preguntó Ruby al juez. Por favor, antes de que me envíe lejos. El juez miró a Preston, que estaba sudando. Me miró a mí,
sentada allí en estado de shock. Y miró a la niña que sostenía un trozo de vidrio y plástico destrozado. Alguacil, dijo el juez lentamente. Tome el dispositivo de la niña. Conéctelo a la pantalla de la sala. Objeción, gritó Vance. No conocemos la procedencia de esta prueba digital. Denegada, dijo el juez, sus ojos entrecerrándose. Es en el mejor interés de la niña. Quiero ver qué es lo que ella cree que es tan importante. La sala quedó en silencio absoluto. El alguacil tomó la tableta. Conectó un cable en el lateral. Los grandes monitores en las paredes parpadearon y se encendieron. Preston se hundió en su silla. Se llevó la cabeza a las manos. Y entonces, el vídeo comenzó a reproducirse. La pantalla estuvo negra por un segundo. Luego apareció una imagen. El ángulo era bajo, filmando hacia arriba desde el nivel del suelo, parcialmente oscurecido por hojas verdes. Era la vista desde detrás de la gran planta de ficus en nuestra sala de estar. La marca de tiempo en la esquina decía, 12 de noviembre, 8:45 de la tarde. Esa era la noche que Ruby se escapó. La noche que yo estaba en el cine. En el vídeo, Preston entró en el cuadro. Llevaba su bata de seda. Sostenía una copa de vino tinto. Dios, es tan patética, dijo Preston, su voz cristalina a través de los altavoces del tribunal. ¿Viste su cara cuando le dije que me llevaba a la niña? Otra figura entró en el cuadro. Bianca. No llevaba el traje profesional que usó en el tribunal. Llevaba mi bata. Llevaba mi bata de seda, la que Preston me regaló para nuestro aniversario hace 3 años. Eres demasiado duro con ella, cariño, ronroneó Bianca, tomándole la copa de vino. Se rió. Es broma. Es un felpudo. Sinceramente, no sé cómo te quedaste con ella durante 15 años. Es tan sosa. Me quedé por la imagen, dijo Preston, sentando a Bianca en su regazo en el sofá. Pero la imagen es cara. Y ahora que los activos están movidos, ya no necesito la imagen. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Me tapé la boca. Mis lágrimas fluían libremente ahora. Verlos, escucharlos, era 1000 veces peor que imaginarlo. En la pantalla, Bianca le besó el cuello. ¿Estás seguro de que la transferencia a la cuenta de las Caimán se liquidó? Intenté acceder a los fondos para el contratista en Zúrich y estaba pendiente. Se liquidó esta mañana, dijo Preston. 2 millones, irrastreables. Meredith obtendrá la mitad del capital de la casa, que no es nada después de la hipoteca, y yo me voy con el dinero, el reino y la niña. ¿Realmente tenemos que llevárnosla?, preguntó Bianca, trazando su mandíbula. Es molesta, Preston. Me mira fijamente. Tenemos que llevárnosla, respondió Preston. Si la dejo con Meredith, el tribunal podría obligarme a pagar pensión alimenticia. Una pensión alimenticia masiva. Si tengo la custodia completa, pago 0. Además, eso mata a Meredith. Esa es la guinda del pastel. Eres malvado, rió Bianca. Me encanta. No soy malvado, sonrió Preston con suficiencia. Solo soy un ganador. En la sala, Preston no se movía. Estaba congelado, mirando la mesa. Vance, su abogado, barajaba papeles frenéticamente, con aspecto de querer meterse debajo del suelo. Pero el vídeo no había terminado. Si están sintiendo la rabia burbujear dentro de ustedes ahora mismo, viendo esta injusticia, no están solos. Mi sangre estaba hirviendo. Si están listos para ver a estos dos recibir lo que se merecen, pulsen el botón de me gusta ahora mismo. Veamos cómo el karma golpea juntos. El vídeo continuó. La pareja en la pantalla se acomodó más en el sofá, completamente inconscientes de que una niña de 7 años estaba grabando su destrucción a 1,5 metros de distancia. ¿Y el informe psicológico?, preguntó Preston en el vídeo. ¿Está listo? Bianca tomó un sorbo de vino. Lo redacté esta mañana. Es una obra maestra de la ficción, si se me permite decirlo. ¿Incluiste lo del parque? Oh, absolutamente, dijo Bianca.
Tomé esa historia que me contaste sobre ella llorando cuando murió su madre, y la retorcí maravillosamente. Episodio maníaco en público, poner en peligro a un menor. El juez se lo tragará. ¿Y el diagnóstico? Trastorno límite de la personalidad, declaró Bianca con orgullo. Es el diagnóstico perfecto para una exesposa difícil. Explica la ira, las lágrimas, el victimismo. Hace que todo lo que ella diga suene como un síntoma, no como un hecho. Eres un genio, la besó Preston. Pero ¿qué pasa si el juez pide una segunda opinión? No lo hará, dijo Bianca con confianza. Tengo las credenciales. Además, Vance la va a provocar en el tribunal. ¿Recuerdas el plan? Usar la foto. La que tomé cuando la empujé. Sí. Vance se la mostrará. La llamará loca. Ella gritará. Llorará. Y boom. Diagnóstico confirmado. Demostrará que es inestable justo delante del alguacil. Dios, me encanta cuando hablas sucio, se rió Preston. El vídeo terminó con el sonido de copas chocando. La pantalla se volvió negra. Durante 3 segundos, hubo un silencio absoluto en la sala. Nadie respiraba. Nadie se movía. El peso de la verdad flotaba en el aire, pesado y sofocante. Preston Miller acababa de admitir fraude, robo, perjurio y conspiración. Bianca Sterling había admitido falsificar registros médicos y perjurio. Entonces se desató el caos. Me tendiste una trampa, gritó Preston, levantándose de un salto y señalando a Bianca. Tú escribiste el informe. Fue tu idea. ¿Yo? Chilló Bianca, su fachada serena destrozándose al instante. Tú me dijiste que estaba loca. Tú me dijiste que lo escribiera. Tú me pagaste. Siéntense, la voz del juez rugió como un trueno. No usó el mazo. Se levantó, su rostro rojo de una furia que nunca había visto en un ser humano. Alguacil. El juez señaló con un dedo tembloroso las puertas. Cierren las puertas con llave. Nadie sale de esta sala. Nadie. El alguacil se movió rápidamente, parándose frente a las puertas dobles. 2 policías que estaban de servicio en el pasillo entraron. El juez miró a Preston y Bianca. Sus ojos ardían. En 30 años en el estrado, dijo el juez, su voz temblando de rabia, he visto mentirosos. He visto ladrones. Pero nunca, jamás, he visto una burla tan calculada y maliciosa de este tribunal. Se volvió hacia Vance. Abogado, ¿sabía usted de esto? Vance se levantó, con las manos levantadas en señal de rendición. Señoría, yo. No tenía ni idea. Confiaba en la testigo experta. Me retiro como abogado inmediatamente. Sabia elección, escupió el juez. Porque tendrá suerte si no lo inhabilitan por negligencia. Volvió su mirada hacia Bianca Sterling. Se encogía en su asiento, agarrando sus perlas. Doctora Sterling, usted se presentó en mi tribunal bajo juramento y presentó un diagnóstico médico fabricado para arrebatarle a una madre a su hija. ¿Yo? Balbuceó Bianca. Fue una evaluación teórica. Fue perjurio, el juez golpeó su mano en el escritorio. Fue abuso infantil. Y usted, señor Miller, admitió ocultar activos. Admitió provocar a su esposa para incriminarla. El juez miró a Ruby, que todavía estaba de pie en la barrera, asustada pero valiente. Su expresión se suavizó al instante. Jovencita, dijo suavemente. Gracias. Usted es la persona más valiente en esta sala. Miró de nuevo a los oficiales. Oficiales, detengan al señor Miller y a la señorita Sterling inmediatamente. Los cargos incluyen perjurio, conspiración para cometer fraude y desacato al tribunal. Y llamen al fiscal del distrito. Quiero que se añadan cargos de fraude financiero a la lista para el almuerzo. La escena que siguió fue algo sacado de una película, pero la satisfacción que sentí fue muy, muy real. 2 oficiales marcharon hacia la mesa del demandante. Preston intentó retroceder. Esperen, balbuceó, su arrogancia completamente desaparecida,
reemplazada por el patético gemido de un matón que finalmente recibió un puñetazo de vuelta. Era solo hablar. Era charla de vino. No pueden arrestarme por un vídeo. Puedo y lo haré, dijo el juez fríamente. Confesó haber ocultado $2 millones en las Islas Caimán para evitar la distribución equitativa. Eso es un delito grave, señor Miller. El oficial agarró las muñecas de Preston. Manos a la espalda. Clic, clic. El sonido de las esposas cerrándose fue la música más dulce que jamás había oído. Preston me miró. Sus ojos estaban muy abiertos, suplicantes. Meredith. Meredith, diles. Diles que soy un buen padre. Piensa en Ruby. Me levanté. Lo miré directamente a los ojos. Un buen padre no roba el futuro de su hija para comprar un Porsche, dije en voz baja. Y un buen esposo no le hace luz de gas a su esposa para que piense que está loca. Se lo llevaron arrastrando. Luego fue el turno de Bianca. Ella no suplicaba. Gritaba. Esto es un error. ¿Saben quién soy? Tengo un doctorado de Yale. No tendrá una licencia para mañana, comentó el juez secamente. Preston me obligó a hacerlo, chilló mientras el oficial la esposaba. Me prometió matrimonio. Me prometió el dinero. Parece que también te mintió a ti, dije mientras la pasaban a mi lado. Me fulminó con la mirada, su rímel corrido, su perfecto moño deshaciéndose. Se veía exactamente como la mujer histérica que había intentado pintarme. Las puertas de la sala se abrieron, y la galería estalló en susurros y jadeos mientras el niño dorado de las finanzas locales y su amante eran sacados avergonzados. El juez golpeó su mazo para restablecer el orden. No hemos terminado, dijo. Todavía tenemos el asunto del decreto de divorcio. Me miró. Señora Miller, le debo una disculpa. El tribunal le debe una disculpa. No la protegimos de este depredador. Gracias, señoría, susurré, agarrando la mano del señor Henderson. Henderson estaba radiante, parecía 10 años más joven. Basado en las pruebas presentadas, declaró el juez, emito una sentencia sumaria. El juez ni siquiera necesitó mirar sus notas. Habló desde el corazón y desde la ley. 1, dijo, levantando un dedo. Concedo a Meredith Miller un divorcio inmediato por adulterio y crueldad extrema. 2. La custodia legal y física completa de Ruby Miller se otorga a la madre. Los derechos de visita del señor Miller quedan suspendidos indefinidamente, pendientes de una evaluación psicológica completa, una de verdad, y la conclusión de su juicio penal. Solté un sollozo de alivio. Ruby corrió a través de la barrera y saltó a mis brazos. Enterré mi cara en su abrigo acolchado. Era mía. Estaba a salvo. No Suiza. No Bianca. 3. Continuó el juez. Emito una congelación inmediata de todos los activos en poder de Preston Miller y Bianca Sterling, nacionales e internacionales. El tribunal nombrará a un contador forense para recuperar los fondos transferidos a las Islas Caimán. Todos los fondos recuperados serán otorgados a la señora Miller como pensión compensatoria y daños punitivos. 4. El hogar conyugal se otorga a la señora Miller libre de cualquier obligación hipotecaria, que será satisfecha con los activos restantes del señor Miller. Y finalmente, el juez miró a Vance, que intentaba desaparecer. Señor Vance, se presentará ante el Comité de Ética del Colegio de Abogados a las 9 de la mañana de mañana. Si descubro que sabía que ese informe era falso, se unirá a su cliente en una celda. Sí, señoría, susurró Vance. Se levanta la sesión. El mazo golpeó. Sonó a libertad. El señor Henderson me abrazó. Lo hicimos, Meredith. O más bien, ella lo hizo. Señaló a Ruby. Miré a mi hija. Sostenía su tableta rota como un trofeo. ¿Lo hice bien, mami?, preguntó. Lo hiciste bien, cariño, lloré, besando su frente. Nos salvaste. Salimos del juzgado bajo el brillante sol de invierno. El aire era frío, pero por primera vez en meses, no lo sentí. Me sentí cálida. Me sentí ligera. Preston y Bianca ya estaban en la parte de atrás de los coches de policía,
rodeados de luces intermitentes. Ni siquiera los miré. Eran mi pasado. Ruby era mi futuro. 6 meses después, el olor a tostada quemada y a silencio ha desaparecido de mi vida. Ahora mi cocina huele a vainilla y a pintura fresca. Vendí la casa grande. No podía vivir más allí. Demasiados fantasmas en los pasillos. Con el dinero del acuerdo, y sí, los contadores forenses encontraron hasta el último centavo que Preston intentó esconder, compré una hermosa y soleada granja con un gran jardín. También reabrí mi estudio de diseño. Meredith Miller Interiors está oficialmente abierta al público. ¿Mi primer cliente? La esposa del juez. Es curioso cómo funciona la vida. Ruby está prosperando. Va a una nueva escuela donde se unió al club de robótica. No ha preguntado mucho por su padre. Actualmente está esperando juicio y se enfrenta a entre 10 y 15 años por fraude y perjurio. Bianca perdió su licencia y también se enfrenta a la cárcel. Una tarde, Ruby y yo estábamos pintando las paredes de su nueva habitación de un amarillo brillante y alegre. «Mamá», dijo Ruby, mojando su pincel. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que quieras, cariño. ¿Por qué lloraste ese día en el tribunal cuando el abogado malo te gritó? Dejé mi rodillo. Me limpié las manos en un trapo. Porque tenía miedo, Ruby. Pensé que nadie me creía. Ruby asintió pensativamente. Por eso arreglé la tableta. Sabes, dije, sentándome a su lado en la lona protectora. Todavía no entiendo cómo supiste que debías grabarlos o por qué lo mantuviste en secreto. Ruby sonrió. Era una sonrisa traviesa llena de inteligencia. ¿Recuerdas cuando me compraste el kit de ciencia? ¿El de la observación? Sí. Decía que un buen científico observa la naturaleza sin alterarla. Si los animales saben que los estás observando, actúan diferente. Me reí. Así que papá y Bianca eran los animales. Sí, dijo Ruby, haciendo sonar las P. Papá me dijo que eras tonta. Dijo, mami es demasiado tonta para saber lo que estamos haciendo. Pero sé que no eres tonta. Eres la persona más inteligente que conozco. Puedes construir casas en tu cabeza. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Así que, continuó Ruby, sabía que si te contaba lo de Bianca, le gritarías a papá. Y si gritabas, papá dejaría de hacer las cosas malas delante de mí. Se escondería. Así que, me quedé callada. Esperé hasta tenerla. ¿Cuál es la palabra que usó el señor Henderson? ¿Prueba? Sí, la prueba. Esperé hasta tener la prueba, y luego esperé el momento adecuado para usarla. Como una trampa. Miré a mi hija de 7 años. No solo era inteligente. Era aterradoramente brillante. Había superado en astucia a un millonario y a una psicóloga con un doctorado con una tableta rota y la paciencia de un santo. Eres increíble, Ruby Miller, dije, abrazándola fuerte. Pero la próxima vez, solo díselo a mami. ¿De acuerdo? No más misiones secretas. De acuerdo, se rió. A menos que tengas novio. Entonces también lo investigaré a él. Ambas nos reímos, el sonido resonando en nuestro nuevo y feliz hogar. Miré por la ventana al jardín. La escarcha se había ido. Las flores estaban floreciendo. Había perdido un marido, pero me había encontrado a mí misma. Y había criado a una hija que sabía la diferencia entre una etiqueta de precio y el verdadero valor. Preston pensó que podía rompernos. Pensó que podía comprar la felicidad y robar nuestro futuro. Pero al final, aprendió la lección más dura de todas: no puedes construir un reino sobre mentiras, especialmente cuando hay una niña con una tableta rota observando cada uno de tus movimientos. Y así, mis amigos, es como recuperé mi vida. Muchas gracias por escuchar mi historia. No fue fácil de contar, pero espero que les recuerde que no importa cuán oscuro se ponga, la verdad siempre encuentra el camino hacia la luz. Si disfrutaron de esta historia y quieren apoyarme, por favor, denle me gusta a este vídeo y suscríbanse al canal. Y díganme en los comentarios, ¿alguna vez han tenido un hijo que haya notado algo que ustedes pasaron por alto? Me encantaría escuchar sus historias.
Hasta la próxima, manténganse fuertes y confíen en sus instintos.